Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Francisco Ramos Castañeda. Soy alumno del doctorado en Nanociencias y Micronotecnologías. Estoy inscrito en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Mi director de tesis es el doctor Miguel Ángel Olivares Robles. Y yo les voy a platicar un poco de mi tema de tesis titulado Análisis y simulación de un microgenerador termoeléctrico con concentración solar enfriado con nanofluidos. Bueno, esta presentación va a constar de contenido, el cual va a ser de una introducción, la justificación, hipótesis, objetivos, metodología, resultados, cronograma de actividades y referencias. Bueno, con una pequeña introducción, un generador termoeléctrico es un dispositivo que puede generar electricidad o calor sin necesidad de tener un movimiento. Eh, Esto es bastante útil ya que puede hacerse bastante pequeño, muy portable y el mantenimiento es muy poco al año, es aproximadamente de 1 a 2 horas. Las ecuaciones principales que rigen a un generador termoeléctrico son la de calor absorbido, calor rechazado, potencia de salida y la eficiencia, que es de las más importantes. Para calcular el calor absorbido, simplemente es el coeficiente Seebeck del material por la corriente por la temperatura del lado donde se absorbe calor. A eso se le va a restar la corriente al cuadrado por la resistencia interna del dispositivo entre 2 más la conductancia multiplicado por la diferencia de temperaturas que se presentan en el lado del calor absorbido y en el lado del calor rechazado. El, el calor rechazado es prácticamente la misma ecuación, el único parámetro que cambia es en el coeficiente Seebeck, en donde la temperatura que se va a estar multiplicando es la que va a presentarse en donde se encuentra el calor rechazado, o en este lado, el lado frío. La potencia de salida simplemente es una diferencia entre el calor rechazado menos el, entre el calor absorbido menos el calor rechazado. Y la eficiencia es la potencia de salida dividida por el calor absorbido. Bueno, los efectos en fenómenos termoeléctricos que presentan en un generador termoeléctrico prácticamente son los mismos que vimos en las ecuaciones anteriores, en donde, por ejemplo, el efecto Seebeck es que se va a generar una diferencia de voltaje. Eso va a ser igual a la diferencia de los coeficientes Seebeck del material A, que en este caso es del tipo N, menos la del coeficiente Seebeck del material B, que es del tipo P. Eso se va a multiplicar por la diferencia de temperaturas que se genere en el termoeléctrico. Y eso va a darme una diferencia de voltaje. El efecto Peltier es, digamos, que la inversa al efecto Seebeck. ¿Por qué? Voy a generar calor, pero en vez de ser los coeficientes Seebeck, va a ser el coeficiente Peltier de los materiales multiplicado por la corriente. Y al final el efecto Fourier, que simplemente es una transferencia de calor de un lado a otro, en donde depende la conductividad del material, el área de transferencia y la distancia en la que se encuentra. Varias aplicaciones que se pueden encontrar en los termoeléctricos son, por ejemplo, para microsensores, ya que como les mencioné son tan pequeños que producen energía suficiente y son bastante portables para alimentar un sensor. O en industria automovilística. Ahorita ya lo podemos ver incluso en los automóviles híbridos, que ya parte de su funcionamiento eléctrico es gracias al termoeléctrico. En la industria computacional, ya que por ejemplo, si tienen computadora, pues pueden ver que tienen enfriadores y que tienen un pequeño dispositivo cerca del chip. Ese dispositivo también te genera una corriente eléctrica que ayuda a la computadora a no estar apagada al 100%. Y en la industria aeronáutica. Bueno, para que un TEC pueda concentrar la energía solar necesita un sustrato sobre la capa de cobre y debajo del otro extremo, donde absorbe calor
el cual puede ser de diferentes materiales, ya sea cerámicos, vidrios o el más común que es de alúmina. Este se le llama como sustrato de concentración o colector solar, que convierte la energía de radiación solar en calor y la concentra térmicamente en los elementos termoeléctricos. Esta ecuación es la ecuación que relaciona la energía con la temperatura que irradia. Bueno, que es el calor de radiación, va a ser igual a la emisividad del material por el coeficiente de Stefan Boltzmann por el área de contacto, eso por la diferencia de la temperatura del lado caliente menos la temperatura ambiente elevado a la cuarta potencia. A todo esto, cuando se concentra energía solar en un termoeléctrico, se genera un término llamado radio de concentración solar, que no es más que el área del colector solar dividido por el área de la sección transversal de los elementos termoeléctricos. Otro parámetro importante que debemos de tener en consideración es el coeficiente de convección, ya que es el coeficiente que va a ayudar a enfriar eh, nuestro, nuestro dispositivo termoeléctrico. Y la convección no es más que el modo de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido que está en movimiento. El calor de convección es igual al coeficiente convectivo por el área por la diferencia de temperaturas. El coeficiente por transferencia de calor por convección se define como la razón de la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial. Bueno, a todo esto, ¿qué es un nanofluido? Los nanofluidos son un nuevo tipo de fluidos en los que se dispersan materiales de tamaño nanométrico, como nanofibras, nanopartículas o nanotubos. Es decir, los nanofluidos son suspensiones coloidales microscópicas en las que las partículas son pequeños sólidos en suspensión en la dispersión coloidal. ¿Qué tiene de bueno un nanofluido? Bueno, un nanofluido tiene una buena conductividad térmica, una buena conductividad eléctrica y gracias a estos parámetros va a mejorar la eficiencia de mi TEG significativamente. Bueno, pero ¿cómo funciona el sistema de enfriamiento en un TEG, en un dispositivo termoeléctrico? Bueno, eh, debajo del sustrato se le va a añadir algo llamado disipador de calor. Por ahí puede transitar el líquido, pero ¿cómo transita? Bueno, se requiere de una cabina donde se va a contener el líquido, va a ser impulsado a través de la bomba, va a pasar por el condensador para poder enfriarlo y de ahí regresa otra vez. Es un ciclo en el que va a pasar. Podemos ver en la tabla los parámetros como la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, la densidad y el calor específico. Lo podemos ver con agua destilada y podemos ir viendo cómo entre más porcentaje de nanoplaquetas de grafeno tenga dispersados, la conductividad irá aumentando, la viscosidad también, la densidad, pero el calor específico irá disminuyendo. Esto es importante porque ya nos da una idea más o menos de cómo es que se va a ver reflejada la potencia de salida y la eficiencia de nuestro teje. Bueno, ¿por qué decidí este tema de tesis? Bueno, para que un microgenerador termoeléctrico optimice la producción de energía a través de radiación solar, enfriado con nanofluidos, se consideran los siguientes parámetros como justificación. Para empezar, en estudios previos, en cuanto a generador termoeléctrico se refiere, no se consideran todos los parámetros de transferencia de calor. No se consideran calor de radiación y el coeficiente de convección en un mismo estudio. Lo que yo trato de hacer es considerarlo para qué, para realizar más o para hacer más real la simulación. Obtener la mejor eficiencia del TEC solar expuesto a la radiación solar está en función del radio de concentración solar. Se requiere investigación en optimización geométrica de los generadores termoeléctricos y utilizar un material termoeléctrico compuesto por plomo telurio con propiedades dependientes a la temperatura afecta significativamente la eficiencia del termoeléctrico solar. El enfriamiento por nanofluidos, en este caso que serán nanoplaquetas de grafeno, tienen buena conductividad térmica y eléctrica, y esto va a ayudar a mejorar la eficiencia. Bueno, como hipótesis,
tengo 4 puntos importantes. Existe una relación de la eficiencia y potencia de salida del generador termoeléctrico en función del radio de concentración térmica, las cuales dependen de la geometría de los elementos, tipo P y tipo N, el coeficiente de convección. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, al tipo de flujo del nanofluido que se le aplique al TEC solar, los materiales dependientes de la temperatura y el uso de nanofluidos acuosos de nanoplaquetas de grafeno como refrigerantes para el lado frío mejorará la capacidad de conversión del TEG. Como objetivo tenemos el objetivo general, que es analizar la eficiencia y la potencia de salida en función del radio de concentración térmica considerando el coeficiente de convección y el calor de radiación. Recordemos que el coeficiente de convección va a depender del nanofluido y de su flujo. Como objetivos específicos tenemos que estudiar en un generador termoeléctrico con concentración solar, utilizando el material termoeléctrico plomo-telurio para encontrar la configuración geométrica óptima, y analizar el efecto de los nanofluidos a diferentes radios de concentración en la potencia de salida y eficiencia del TEC solar. Bueno, como metodología, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero se hace el modelado y el diseño de los dispositivos a simular. Consideramos en este caso tres geometrías equivalentes, por así decirlo, que representan lo mismo que fuera un TEG real, en donde son 16 pares de termoelementos. O sea, ¿a qué me refiero con termoelementos? A 16 tipo P y 16 tipo N conectados en serie. Pero para agilizar la simulación, nada más, bueno, en este caso, para checar también la importancia de la geometría, nada más hacemos dos, que en este caso es un tipo P y un tipo N, y bueno, los vamos a pasar a hacer la simulación. En este caso tengo estos tres que tienen las medidas ya bueno, de 1.1, de 1 por 1 por 1.6 en este caso. En la B, que es esta, sería de 1.4 por 1.4 por 1.6. Y la C, que sería de 2.8 por 2.8 por 3.5. Cabe mencionar que estas medidas yo las tomé bueno, de mi estudio de tesis de maestría. En el doctorado los tengo que hacer a dimensiones micro. También consideramos dos modelos trapezoidales, uno con la base mayor en la parte superior y otro con la base menor en la parte inferior, a un ángulo de 78.7 grados. ¿Por qué este ángulo? Bueno, este ángulo bueno, sí, mi laboratorio de la maestría, mi asesor y yo lo encontramos a base de prueba y error. Simulamos varios modelos trapezoidales a diferentes ángulos y observamos cuál era cuál presentaba la mayor eficiencia. Encontramos que el ángulo más óptimo es de 78.7 grados. Como ya lo mencioné antes, el plomo telurio es el material que voy a utilizar, pero este va a ser dependiente de la temperatura. Bueno, a esto es que no va a ser constante y que a diferentes temperaturas el valor va a ser diferente, por lo que debo de tener muy presente los valores del coeficiente Seebeck, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Esto me va a ayudar a la hora de hacer la simulación, ya que estos parámetros uno los ingresa en el software y ya él te va a poder hacer la simulación más exactamente. Bueno, el software que yo voy a utilizar para la simulación es ANSYS. Para el modelado y para eso se puede usar, en mi caso yo usé SolidWorks, pero se puede usar cualquier otro software de modelado, siempre y cuando se pueda exportar el modelado a ANSYS, en este caso en la biblioteca de termoeléctricos. Una vez teniendo ya el modelado exportado, se procede a realizar el malleo para que la simulación sea
poquito más exacta. Uno puede decidir el número de nodos, si quiere todavía más exacta la simulación, y ingresa los parámetros de entrada. En mi caso, los parámetros de entrada que se ingresan es la temperatura que habrá en el lado caliente, la temperatura que habrá en el lado frío, la emisividad del material y el coeficiente de convección. Y los resultados que me va a arrojar el programa con estos parámetros va a ser la corriente, el voltaje, el calor de radiación, la distribución de temperaturas. Como pueden ver, esta imagen de la superior, no, inferior izquierda es un ejemplo de cómo se ve una distribución de temperaturas ya realizada. El lado rojo es lo más caliente y el lado azul es la parte más fría. Como resultados preliminares y comparativos que me van a ayudar en mi investigación del doctorado, son estas distribuciones de temperatura y de voltaje, algunas eficiencias y potencias de salida. Vamos a empezar con las distribuciones de temperatura. Prácticamente lo que tenemos que ver es cómo se va distribuyendo la temperatura alrededor del termoeléctrico y cuál es la temperatura mínima y máxima que va a alcanzar. Esto me va a ayudar en punto de comparación para cuando ya le ingrese el enfriamiento por nanofluido eh, y, y pueda observar, y se puede observar qué tanto sube o baja la temperatura, dependiendo del lado. Bueno, estos son los voltajes máximos que puedo llegar a alcanzar en cualquiera de los primeros tres modelos que les presenté, las geometrías equivalentes. Que bueno, que es de 0.79 volts, 0.127 volts y 0.19 volts. Aquí igualmente podemos ver la distribución del voltaje que se presenta. Podemos ver que el voltaje más alto se genera en la salida del material tipo N. Aquí es una comparativa en cómo se ve la distribución de temperaturas sin considerar coeficiente de convección, es decir, sin considerar un fluido de enfriamiento, a cómo se ve cuando estamos ya considerando el, el coeficiente de convección. En este caso, bueno, para esta simulación lo que utilicé nada más fue simple aire. ¿Cómo se ve cuando es enfriado solamente por aire? Si pueden ver, se mantiene ligeramente más frío del lado inferior y eso me va a servir porque lo va a hacer más eficiente que el de acá arriba. Bueno, y aquí como información adicional de los datos que llegué a tener y que voy a necesitar para hacer mis estudios comparativos, es bueno, la eficiencia, en este caso de las primeras tres geometrías rectangulares, que fue las que les mostré, las primeras que les mostré, cómo es que se calculó, cuál es, digamos, la mejor geometría y, bueno, la potencia de salida máxima que obtienen estas geometrías. Es importante mencionar que la eficiencia total de un TEG solar no es igual a la eficiencia de un TEG. ¿Por qué? Hay dos parámetros que se tienen que incluir cuando se hablamos de un TEG solar, que es la eficiencia óptica. ¿Esto qué quiere decir? Es, bueno, la eficiencia óptica va a ser diferente, mayor o menor, si yo tengo algo que interfiera entre, digamos, el sol y mi dispositivo eléctrico. Puede ser un vidrio, puede ser un plástico, puede ser algún tipo de polímero, pero eso va a reducir la eficiencia óptica o la puede aumentar si hablamos de una lupa, ¿no? Y la eficiencia de absorción. Esto es simplemente el porcentaje de absorción que va a tener mi material con respecto a los rayos solares. Recordemos nada más que la eficiencia del TEC va a ser igual a la potencia de salida sobre el calor absorbido. Bueno, teniendo ya este conocimiento, bueno, para estos casos consideré la eficiencia de absorción del 93% y la eficiencia óptica del
100%, es decir, que no tengo absolutamente nada entre el Sol y mi dispositivo. Para esto, bueno, se llegó al resultado de que el modelo B, cuyas medidas son de 1.4 por 1.4 por 1, resultó ser el modelo óptimo de las tres geometrías. Recordemos que la potencia de salida y la eficiencia total van a estar en función del radio de concentración. Recordemos que el radio de concentración va a depender del área del sustrato eh, entre el área de los elementos termoeléctricos. Como son tres diferentes áreas de los termoelementos, el radio de concentración va a ir variando. Además de que el sustrato uno lo puede hacer más grande, más chico, y va a seguir variando aún más el radio de concentración. Bueno, para este caso, que el área del modelo B es de 8.12 milímetros cuadrados, la eficiencia máxima es de 5.7% y la potencia de salida máxima es de 0.58 watts. Esto me dice, bueno, y aquí se puede ver en la gráfica, que, que el modelo B, que es este, tiene la mayor eficiencia. Todo esto me va a ayudar, ¿por qué? Porque cuando yo le ponga ya los parámetros de enfriado por nanofluidos, eh, y también considerando, bueno, consideremos que son dimensiones milimétricas. Yo lo que tengo que hacer es ya estudiarlo, pero a dimensiones micrométricas. Entonces, eso también va a afectar bastante porque recordemos que puede que las propiedades térmicas y eléctricas de los materiales cambien dependiendo su dimensión. Es a lo que voy por lo mismo de usar y de resaltar la importancia geométrica en los microgeneradores y generadores termoeléctricos. Bueno, ya nada más como un cronograma de actividades, tengo previsto que, bueno, el planteamiento del problema lo voy a tener los 8 semestres porque es la base de la tesis. El diseño del TEG y la simulación ya la comencé. Pero tengo que seguir diseñando y, bueno, simulando más. Tenemos que ingresar los parámetros de los nanofluidos, cálculo de las eficiencias y la potencia de salida, comparación con mis estudios y estudios previos que se han realizado antes, los análisis de resultados y, bueno, tengo una preparación de un artículo de investigación, la elaboración de tesis y el examen de grado. Estas son, bueno, algunas de las referencias que yo utilicé para realizar el seminario. Si tienen alguna otra duda, no, háganmela saber. Sus preguntas las espero con ansias. Muchas gracias y espero que se encuentren bien todos.